El 27N es la manifestación de la acumulación de indignación y desespero de un grupo de artistas, trabajadores de la cultura y ciudadanos en general por los acontecimientos previos, durante y posteriores al acuartelamiento del movimiento San Isidro y al trato que se le estaba dando por parte de las instituciones que se supone que debían responder por los artistas y por la cultura en general a, a artistas como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo, que hoy son presos de conciencia en cárceles cubanas. Y aunque no se puede señalar una convocatoria previa para este momento donde se reunieron más de 300 personas, sí, durante esos días se realizaron vigilias poéticas, algunas manifestaciones públicas, encuentros o concentraciones de varias personas en espacios públicos para manifestar que el desacuerdo por cómo las autoridades cubanas estaban eh, reduciendo cada vez más los espacios de libertad que tenían o que todavía tienen los ciudadanos cubanos. Em, bueno, ya allí frente al Ministerio de Cultura, recuerdo que empezaron, o sea, al principio fuimos como 10 personas, pero enseguida empezaron a unirse más y bueno, unos fueron llamando a los otros o sea, los que conocíamos que tenían deseos de mostrar públicamente indignación y mostrar protesta por lo que estaba sucediendo y durante varias horas, bueno, creo que la concentración frente al Ministerio de Cultura fueron casi 24 horas y llegaron muchísimas personas eh, y bueno, fue un momento muy emocionante porque la comunión que se vivió allí, ya sea por el número de personas, pero también por la comunión en cuanto a sentimiento y emoción que se vivió ese día, yo creo que no había tenido precedente, por lo menos para mí, que estaba dada a ir a concentraciones involuntariamente. Por supuesto, allí todos estábamos por nuestra voluntad y asumiendo el riesgo que significa protestar abiertamente contra el régimen cubano. Bueno, ya se ha contado varias veces lo que sucedió allí, cómo durante muchas horas estuvimos exigiendo que se nos recibiera a todos en el Ministerio de Cultura y eh, bajo varias tácticas de romper la manifestación, de intimidarnos, de amenazarnos, además de que estamos en condiciones que biológicamente son insostenibles porque no teníamos agua, no tenemos comida, tampoco sabíamos lo que iba a pasar. A principios de la tarde comenzaron a cordonar el área con policía, algunos con armas largas y bueno, no sabíamos bien qué iba a pasar. Algunos de nosotros o decidimos entrar para representar a los demás al Ministerio de Cultura. Bueno, también se ha relatado lo que sucedió en este supuesto diálogo. Yo creo que aquí sería importante destacar que personas que estaban expresamente prohibidas de entrar a las instituciones culturales cubanas como Tania Brugueras o Amaury Pacheco lograron entrar. También Catherine Bisquet, que fue una de las acuarteladas, al, entró por las puertas del ministerio y pudo de su propia voz dar testimonio, pero al mismo tiempo, que era lo más importante, exigir de cuerpo presente, mostrando el rostro y con argumentos, cada uno de nosotros teníamos argumentos biográficos muy potentes, exigir que la vida de Luis Manuel y de todos los acuartelados era lo más importante, que eran nuestros amigos, que eran ciudadanos sujetos de derechos y que nosotros estábamos ahí para que se cumplieran estos derechos y que íbamos a exigir hasta el final. Bueno, ingenuamente aceptamos unas promesas de que esto pasaría
Y bueno, en menos de 24 horas, por supuesto, fue traicionado. Pero bueno, lo que se vivió en ese momento a nivel experiencial, a nivel de ensayo de una especie de comunión, no necesariamente democrática, pero sí muy patente, ¿no? Muy corporal, algo que yo creo que no se había visto en muchos años en Cuba. Fue muy importante. A partir de ahí, bueno, Catherine Bisquet y otros, sentada en un contén, escribió un manifiesto. eh, y bueno, también surgió este movimiento después 27N, que específicamente a través de la exigencia de derechos culturales y civiles, eh, fue creando conciencia al respecto. O sea, puede parecer que exigir derechos culturales y civiles en un país donde hay mucha hambre y miseria, no está acorde eh, eh, con exigencias más generales, pero al mismo tiempo esto era una evidencia de que Cuba nunca fue ni la potencia cultural ni el tipo de gobierno que realmente representaba la libertad y la conciencia social que en las tribunas decía representar. No sé qué más decirte sobre este momento, si tienes alguna pregunta específica, pero en resumen, lo que pasó allí fue extraordinario y por supuesto no es la única cosa que puedo señalar como antecedente de las protestas del 11 de julio, porque también hubo movimientos artistas antes, tuvo la protesta de los 10, el movimiento San Isidro, muchas veces inspiró también otras concentraciones públicas, también potentes, también muestras de poder cívico, el mismo momento en que sacan también a Michael de la patrulla. Esto es una respuesta de justicia popular, o sea, tiene todas las características. Y lo que pasó allí es algo que es normal en casi cualquier lugar del mundo. Es una pena que en Cuba sea simplemente un milagro improbable, pero prueba que los cubanos también tenemos límites y, esto fue lo que pasó. O sea, una alineación de varios gremios, varios grupos sociales, de personas que no necesariamente tenían que estar de acuerdo en cada punto, pero sí estaban de acuerdo en que los niveles y los grados de violencia a los que había llegado las autoridades cubanas eran indignantes, no se podían permitir y bueno, lo mostramos ese día, lo mejor que pudimos y, y bueno, estábamos aprendiendo el cambio, estábamos viviendo el civismo y estábamos mostrando que cuando nos enseñaron que las protestas deben ser ocultas y subversivas, nos estaban enseñando el miedo. Estábamos por primera vez haciendo protestas que eran abiertas, demostrativas, eran públicas, donde se quería que se conocieran nuestros nombres, nuestros rostros y que se viera que son los represores quienes los ocultan y quienes realmente saben que están actuando en contra de de la ética pública más básica.